Buenas noches, bienvenidos a Ana Lee, Letra y Sentido. Continuamos con la lectura de este libro, Buscaré, Señor, tu rostro, de Francisco Juberías. Vamos a avanzar con el capítulo 10, que se llama Advertencias y Recomendaciones. En el encabezado dice así: aquellos ratos que pasamos en la oración, sea cuán flojamente quisiereis, tiénelos Dios en mucho. Y vosotras, hermanas, no tengáis en poco esta primera merced, ni os desconsoléis, aunque no respondáis luego al Señor, que bien sabe su majestad aguardar muchos días y aun años, en especial cuando ve perseverancia y buena voluntad. Esto lo dijo Santa Teresa. Primera, esta intimidad con Dios, de que venimos hablando, no florece en el alma en una atmósfera apropiada. Es necesario prepararle el terreno y el clima apto, sembrando en ella ideas santas y santos anhelos, que despierten el interés por el trato con Dios y el gusto por recogerse interiormente a estar con Él. La manera más fácil y eficaz de llegar a conseguir todo esto son las lecturas adecuadas sobre temas de oración y de vida interior. Se ha de procurar que estas lecturas sean sólidas y bien fundamentadas, teológicamente, más bien que no aquellas que despiertan un pasajero momento de entusiasmo y de fervor sensible. Aconsejaría en primer lugar las obras de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Para las almas que comienzan vida de oración, las más adecuadas son la vida de la santa y el camino de la perfección. Luego, las moradas. Segundo, mas el problema de la oración o de conseguir un elevado espíritu de oración no está tanto en el modo concreto de hacerla, con ser tan importante, cuanto en el perseverar en ella. Para San Pedro de Alcántara, como vamos a ver enseguida, este de la perseverancia es el punto decisivo en la vida de oración. Adviértase, en primer lugar, cosa que no debe olvidarse nunca, que lo que realmente ora en nosotros es la voluntad. Por lo mismo, mientras permanezca vivo el deseo de buscar a Dios, de unirnos con Él, a pesar de todas las dificultades, se está orando, porque esa inclinación de la voluntad hacia Dios es lo esencial a la oración. Y tengas en cuenta que he dicho deseo con todo lo que encierra y significa esa palabra, porque deseo no es lo mismo que veleidad, es decir, un querría que por pereza, por temor a las dificultades, por falta de tesón en el perseverar, nunca se torna en quiero. El deseo supone una voluntad seria de poner a contribución los esfuerzos que estén a nuestro alcance para conseguir lo deseado. Vienen muy bien a este propósito aquellas hermosas palabras que San Agustín comenta, aquellas del Salmo 38. Dice así San Agustín: ante ti está presente mi deseo. Y dice, que tu deseo esté ante Él, y el Padre, que ve en lo oculto, te retribuirá. Mateo 6:6. Tu deseo es tu oración, y si el deseo es continuo, continua es tu oración. No en vano dijo el apóstol, orad sin interrupción. Tesalonicenses 5:17. ¿Acaso hemos de estar de rodillas sin interrupción, con el cuerpo postrado, con las manos levantadas, ya que dice orad sin interrupción? Si a esto llamamos orar, pienso que no lo podemos hacer sin interrupción. Pero hay otra oración interior y sin interrupción, que es el deseo. Cualquier cosa que hagas, si deseas aquel sábado del reposo espiritual de la contemplación, no cesas de orar. Si no quieres dejar de orar, no dejes de desear. He dicho también, con toda idea, los esfuerzos que estén a nuestro alcance, porque hay cosas que nosotros no podemos conseguir, y éstas no nos las exige Dios.
Luego señalaremos algunos casos concretos de especial importancia. Por eso es necesario perseverar en la oración contra viento y marea, a pesar de todas las dificultades, sin acortarla nunca por desgana y falta de voluntad. Perseverar siempre a pesar de la tibieza, a pesar de las arideces, a pesar de las distracciones, a pesar de que uno esté convencido de que no hace nada y de que pierde el tiempo, que podría emplear en cosa más útil, aunque crea que está desagradando a Dios. Perseverar, en fin, a pesar de todos los pesares y de todos los inconvenientes que se nos pongan delante para hacernos desistir. En los escritos íntimos del cardenal Merry del Val se encontró esta bella sentencia: cuando desaparece el entusiasmo es precisamente cuando se trabaja por Dios, y ahí empieza el mérito. Cuando desaparece el entusiasmo. Casi siempre, pero aquí sobre todo, perseverancia y éxito son una misma cosa. Eso de que no se hace nada y de que se pierde el tiempo es un claro engaño del demonio, con el que intenta burlar al alma en este trance tan decisivo de la vida espiritual. Sí que se hace, y mucho. Basta para probarlo esta observación. Cuando se va a la oración y se persevera en ella sin gusto ninguno, sino hasta con repugnancia, ¿por qué razón se hace? ¿Por satisfacción propia? Desde luego que no, pues naturalmente nos repugna. Luego se hace únicamente porque Dios lo quiere, por cumplir su voluntad. ¿Y se puede llamar perder el tiempo el estar cumpliendo con la voluntad de Dios? Pero aún se puede seguir objetando. Pero si no hago nada, si estoy allí solo con el cuerpo, ¿cómo puede estar un banco? ¿Qué valor puede tener eso? ¿Cómo puede ser el agrado de Dios? Que aún así persevere, que también se ora con el cuerpo, pues la presencia corporal es un testimonio del deseo de la voluntad. Consumamos siquiera ese ratito de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras energías, aunque sea desperdiciándolo por amor de Dios. Nadie dirá que se desperdicia, que se consuma inútilmente y sin provecho el aceite de la lamparilla ante el sagrario, que arde en la penumbra de nuestros templos sin aprovechar a nadie. Si nos encontramos incapaces de hacer otra cosa, consumamos siquiera un poquito de nuestra vida en la presencia del Señor, que es de mayor mérito que el aceite de la lamparilla. Dios sabe penetrar el corazón y adivina los deseos del alma, a veces tan ocultos, tan disimulados, que ni siquiera el alma misma es capaz de descubrirlos. Sería esta una ocasión muy oportuna para ejercitarse en lo que se llama la oración del pobre, poniéndonos delante de Dios sin aportar nada, absolutamente nada de nuestra parte, solo impotencia, vacío, postración, desgana, tedio. Oración que aparece con tanta frecuencia en la Biblia, sobre todo en los Salmos, en las Lamentaciones y en los Evangelios. Podemos decirle al Señor: inclina tu oído, Señor, y escúchame, que soy un pobre desamparado. Salmo 86:1. Soy un pobre desvalido y llevo dentro el corazón traspasado. Yo soy un pobre desgraciado, Dios mío, socórreme, tú eres mi auxilio y mi liberación. Señor, no tardes. Y así otras innumerables veces. Por lo que se refiere al Evangelio, recordemos las súplicas de los enfermos a Jesús cuando se dirigían a Él desde su impotencia. Si quieres, puedes limpiarme. Señor, que vea. Aumentanos la fe. Ayuda a mi incredulidad. Señor, sálvanos que perecemos. El mero hecho de ponerle delante a un pobre paralítico, incapaz de todo, ya era una oración. La misma Sagrada Escritura nos garantiza el resultado y la eficacia de este género de oración. No olvidará jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Salmo 9:19. No ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado. No le ha escondido su rostro cuando pidió auxilio, lo escuchó. 22:25.
Frecuentemente esa oración hecha así es mucho más fructuosa y verdadera oración que aquella que hacemos muy a nuestro placer y de la que quedamos tan satisfechos. Decía Santa Teresa, bien amaestrada por la experiencia, por males que haga quien ha comenzado oración, no la deje, pues es el medio por donde puede tornarse a remediar. Esta exhortación de la santa tiene alientos de arenga, importa mucho y el todo, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabaje lo que trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera me muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Santa Catalina de Siena escribe en este mismo propósito, el alma no debe dejar la oración, porque muchas veces en el tiempo destinado para ella le presenta el demonio muchas más batallas y fantasías que cuando se halla fuera de la oración. Esto lo hace para que el alma tome hastío de la oración, diciéndole frecuentemente, de nada te sirve esta oración. Y San Pedro de Alcántara nos ha dejado este autorizadísimo testimonio. Mas, entre todos estos avisos, el principal sea el que no desmaye el que ora, ni desista de su ejercicio. Y créame cierto, que este es el caso más peligroso de esta navegación, y el lugar donde se prueban los verdaderos devotos, y que, si de esto sales bien, en todo lo demás te irá prósperamente. Y Santa Teresa, aún más encarecidamente, en aquellos que estamos en la oración, sea cuan flojamente quisiereis, tiénelos Dios en mucho. Y vosotras, hermanas, no tengáis en poco esta primer merced, ni os desconsoléis cuando os respondáis luego al Señor, que bien sabe su majestad aguardar días y años, en especial cuando ve perseverancia y buenos deseos. En resumen, convencernos de que nunca hay razón verdadera para abandonar la oración o acortarla por propia voluntad. Todo lo que nos incline a esto puede considerarse certísimamente como tentación y engaño del demonio. Para un alma que busca la perfección, no hay mayor mal fuera del pecado que abandonar la oración. Hay un aforismo espiritual atribuido a San Pedro de Alcántara que dice: la oración prolongada es madre de la oración elevada, pero si tal y como suena no fuera del santo, responde exactamente a su doctrina sobre este punto. Quiere decirse con esto que normalmente, para conseguir un elevado espíritu de oración, se ha de emplear bastante tiempo seguido en su ejercicio. Por cuanto espacio se debe prolongar este tiempo dedicado a la oración, es cosa que depende de las circunstancias concretas de cada alma y de la vocación particular que le haya señalado el Señor. Como término medio, no debiera bajar de 1 hora y media seguida. Es la tasa mínima que establece el mismo San Pedro de Alcántara cuando escribe. Se aconseja que tomemos para este santo ejercicio el más largo tiempo que pudiéramos, y mejor sería un rato largo que 2 cortos, porque si el espacio es breve, todo él se basta en sosegar la imaginación y aquietar el corazón, y después de que ya quietó, levantámonos del ejercicio cuando la hubiéramos de comenzar. Y descendiendo más en particular a limitar este tiempo, paréceme que todo lo que es menos de 1 hora y media o 2 horas es corto el plazo para la oración, porque muchas veces se pasa más que media hora en templar la vihuela y en aquietar, como dije, la imaginación, y todo el otro espacio es menester para gozar el fruto de la oración. Pero quizás no sea fácil a todos el poder disponer de todo ese tiempo libre y seguido cada día para dedicarlo exclusivamente a la oración. En este caso diremos también con el mismo San Pedro de Alcántara. Mas el que fuere pobre de tiempo por sus muchas ocupaciones, no deje de ofrecer su cornadillo con la pobre viuda del templo, Lucas 21:2, porque si esto no queda por su negligencia, aquel que todas las criaturas provee conforme a su necesidad y naturaleza, proveerá a él también según la suya.
Esto debe servir para consolar al alma de buena voluntad, a la que no le es posible hacer otra cosa. Pero la tendencia y la norma general ha de ser la señalada. Es difícil, cuando no se tiene mucho hábito de oración, el poder vencer las vagueaciones de la imaginación y las preocupaciones del entendimiento, y centrarse en Dios en solo un cuarto de hora o media hora. Cuando las circunstancias particulares de una persona no permiten otra cosa, Dios proveerá, que la fuerza de su gracia está por encima de todas las exigencias. Pero no suplirá nunca nuestra pereza o flojedad, y hay que tener en cuenta que muchas veces tratan de enmascararse con la falta material de tiempo. Son pocas las vidas tan ocupadas, mucho más tratándose de sacerdotes y religiosos, que si de veras lo desean, no pueden disponer de su hora u hora y media de oración mental. Pocas vidas habrá tenido la Iglesia de Dios de una actividad tan desbordante como la de San Antonio o María Claret, y en los años de mayor actividad llegaba a dedicar a la oración unas 8 horas diarias. Quitemos las horas que el santo robaba el sueño, cosa que no pueden hacer todos, las que empleaba en la celebración de la Santa Misa, brevario y otros rezos, y aún quedaban varias horas para la oración mental. Ante un ejemplo como este, es difícil que los ocupadísimos activos de nuestros días puedan convencernos de que no les queda tiempo ni para una hora de oración mental. Cuarto, el problema de las distracciones es, junto con el de la perseverancia, la prueba más grave a que Dios somete a las almas de oración y donde corren uno de los lances más peligrosos. Son muchos los que sucumben con frecuencia por no estar bien instruidos. Se ha de tener siempre muy presente, lo repetimos de nuevo, que lo que verdaderamente ora es la voluntad. Las otras facultades, memoria, entendimiento, imaginación, han de contribuir mientras de nosotros dependa a la oración, ejercitando cada una sus propios actos, pero sucede frecuentísimamente que nosotros no somos capaces de someterlas, de tenerlas sujetas, particularmente a la imaginación, que tanto suele torturar a las almas fervorosas y que es causa de tantos desconsuelos y desalientos. Se acabarían todos esos malos ratos si supieran que tales distracciones, mientras no son voluntariamente queridas y consentidas, ni dañan ni estorban a la verdadera oración, ni impiden el progreso en la vida espiritual. Antes pueden ser una fuente de méritos. El Señor nos pide únicamente lo que nosotros le podemos dar, ni puede exigirnos otra cosa. Si, a pesar de nuestra buena voluntad y de nuestros esfuerzos generosos, no podemos sujetar la imaginación ni fijar el entendimiento, esto no debe inquietarnos, ni a Dios tampoco le ofende. Muchas veces se complace en dejarnos un poco abandonados en nuestra debilidad para probar nuestra fidelidad, nuestra perseverancia, la pureza de nuestro amor. Con esto descubre si vamos a la oración por el gusto que en ella encontramos o solamente por cumplir su santísima voluntad. Santa Teresa escribe muy a propósito: no es bien que por los pensamientos nos turbemos ni se nos dé nada, que si los pone el demonio cesará con esto, y si es, como lo es, de la miseria que nos quedó del pecado de Adán, con otras muchas, tengamos paciencia y sufrámoslos por amor de Dios. Y en una carta a don Sancho Dávila, la 379 de la edición de la BAC, oído sobre este punto el parecer del padre Domingo Báñez, concluye: me dijo que no haga caso de ello, y ansí lo suplico, a que lo tengo por mal incurable. Lo mismo que decimos de las distracciones vale también para otros casos similares, como son la somnolencia, la fatiga y cansancio corporal, la pesadez y dolor de cabeza, etc. Todas estas molestias y tentaciones, mientras la voluntad no se rinda consintiendo en ellas o no luchando en contra con energía, no estorban para nada a la verdadera oración.
Puede ser, por el contrario, que la hagan muy meritoria. De estas situaciones difíciles se vale también el Señor para fundamentarnos bien en la humildad y conocimiento de nuestra miseria, convenciéndonos por vista de ojos de que sin la ayuda de su gracia no somos nada, ni podemos hacer nada de provecho, que la obra de nuestra santificación ha de ser del todo suya. Con estos esfuerzos que exige a nuestra debilidad, quiere que le probemos los deseos sinceros que tenemos de alcanzarla, pero no quiere que pongamos demasiada confianza en su eficacia. El venerable Blosio resume toda la doctrina de la tradición ascética sobre este punto cuando escribe: mas si aún así no pudiera fijar bastante su espíritu, no por eso se turbe, sino resígnese y supla la perfección que le falta a su obra con la buena voluntad y deseo santo. Realmente, como Dios conoce nuestra flaqueza, no desecha las oraciones devotas, aunque vayan con distracción del alma. Si el que ora va con cuidado y se distrae contra su voluntad, y esa su voluntad no la aparta de Dios. En este mismo sentido, dice el Señor a una privilegiada: tu imaginación es el perro de la casa que merodea en torno. ¿Se le puede acaso recriminar a un perro el que ande merodeando? Haz como si hubieras estado siempre atenta. Finalmente, es muy conveniente saber que las facultades humanas del entendimiento e imaginación son por naturaleza discursivas, es decir, que por ser precisamente como son, tal y como Dios las ha hecho, necesariamente han de actuar discurriendo, pasando de un objeto a otro. Está científicamente comprobado por los análisis y observaciones de la psicología experimental moderna que nuestro entendimiento y mucho aún nuestra imaginación no pueden estar fijos en un mismo objeto más allá de unos breves segundos, para pasar luego a otro y a otro, discurriendo, por exigencias de su misma condición natural. Digamos que tienen que distraerse necesariamente, de modo que, sin un milagro, no pueden evitarse las distracciones, y el milagro no está en nuestra mano realizarlo. Y no hay que rebajar nada a la palabra milagro, pues si el milagro es algo que supera las fuerzas de la naturaleza y que sólo puede ser realizado por el mismo Dios, el permanecer en la oración largo rato sin distraerse es un auténtico milagro reservado a Dios. Se dirá que en las vidas de los santos se habla constantemente de que permanecían absortos en la oración, fijos en Dios, por horas enteras, sin distraerse. Esto es verdad, pero se debía a que Dios realizaba en ellos un auténtico milagro. Efectivamente, al levantar al alma a la oración contemplativa, Él mismo arrebata las facultades y las mantiene fijas en Él todo el tiempo que bien le parece, pues es Señor de la naturaleza. Pero cuando Dios retira esta acción milagrosa de la contemplación, que está totalmente fuera de los alcances del hombre y deja a las facultades de las almas santas a actuar según las condiciones naturales, se encuentran poco más o menos en las mismas circunstancias que nosotros, viéndose también sometidos a la necesidad de distraerse y de soportar las variaciones del entendimiento, de la memoria y de la imaginación, teniendo que luchar denodadamente por resistirlas, sin conseguirlo siempre. Esto nos debe consolar y alentar, pero no excusar nuestra desidia para luchar contra las distracciones. De nuestras facultades internas, solo la voluntad, como hemos repetido, es la que está a nuestro mandar. De ahí que mientras voluntariamente no nos distraigamos, la oración estará bien hecha, ya que ella es la que ora y la única facultad de la que podemos disponer a nuestro arbitrio. Capítulo 11. Ventajas. San Juan de la Cruz decía: por ninguna ocupación dejar la oración mental, que es sustento del alma. Vamos a concluir ya este breve tratado exponiendo algunas de las ventajas que lleva consigo al centrar las mejores energías del alma en torno a la oración, tal y como la hemos venido explicando. Nos detenemos solo en algunas de las más principales. Primero, simplifica el camino de la santidad. El camino de la perfección, he escrito en diferentes ocasiones, es heroico,
pero no complicado. Uno de los mayores males que sufren las almas cuando quieren darse de veras a Dios es la desorientación y confusión en que se encuentran, no sabiendo por qué camino echar, ni por dónde comenzar, qué escoger y qué dejar. Todo se les pondera como de primera necesidad. Es difícil, de que ya nos hemos ocupado detenidamente en la introducción y que no vamos a repetir. Y ya dijimos también que, puestos a escoger, nadie negará la importancia primaria a la oración en orden de orientar el alma para conseguir la santidad. Es el camino real y absolutamente necesario. Renunciar a la oración equivale a renunciar a la santidad misma, por más que parezca otra cosa a ciertos sectores de nuestros días, muy aledaños, de la herejía de la acción. La razón es bien sencilla. La santidad no es otra cosa que la transformación en Dios por el amor. Ahora bien, el amor nace de la intimidad y la intimidad del trato frecuente, y esto es precisamente la oración. No andará descaminado ni perderá el tiempo en la vida espiritual quien centre sus mejores energías en torno a la vida de oración. 2. Una objeción. Quizás se le pueda ocurrir al lector una objeción, muy a punto, sobre lo que acabamos de decir, una objeción que está latente desde las primeras páginas de este opúsculo. Si se consagran a la vida de oración las mejores energías del alma, ¿qué hacer entonces de la práctica de las virtudes tan recomendadas? ¿Qué hacer de la lucha contra los vicios y pasiones tan imprescindibles? ¿No se debe dar cuenta de todo esto? Queremos que al proclamar la importancia básica de la oración no se nos entienda mal. No decimos que se atienda únicamente a la oración, descuidando todo lo demás, sino que giren alrededor de ella las mejores energías del espíritu, haciéndola el centro de convergencia de todos nuestros esfuerzos por conseguir la santidad. Se pretende con esto que no haya varios centros de atracción que distraigan nuestras menguadas energías, sino que se polaricen en torno a un punto clave y de importancia fundamental como es la vida de oración. La vida de oración viene a funcionar como palanca de todas las demás áreas en las que vamos a participar, ¿no? No quiere esto decir que si al correr de nuestro día se nos ofrece el practicar un acto de virtud, especialmente si sentimos una especial moción del Señor, lo omitamos, con el pretexto de que con atender a la oración basta. Con mayor razón se ha de tener esto en cuenta cuando se trata de evitar algún defecto o pecado venial que se presenta con toda claridad y advertencia a la conciencia. A este respecto, hago del todo mío el aviso de San Pedro de Alcántara, del que traslado unas líneas. Otro peligro hay también en este camino, y por ventura mayor que todos los pasados, el cual es que muchas personas, después de que algunas veces han experimentado la virtud inestimable de la oración y visto por experiencia cómo todo el concierto de la vida espiritual depende de ella, paréceles que ella sola es todo y que ella sola basta para ponerlos en salvo. Y así vienen a olvidarse de las otras virtudes y a aflojar en todo lo demás. Tercero, pero hay además otra ventaja en esta simplificación, y es que aunque no aparezcan en primera línea, se ejercitan en ella un número de virtudes y de las más principales, que pueden tranquilizar al alma en este aspecto. Quizá para ninguna otra práctica de la vida espiritual se requiera tener tal cúmulo de virtudes en activo como para la vida de oración. Por lo que se refiere a las 3 virtudes teologales, fácil es comprenderlo. No se puede hacer oración sin estarlas practicando necesariamente. Bien puede decirse que en su raíz más honda, la oración no es más que el ejercicio de las 3 virtudes teologales, iluminadas muchas veces por los dones del Espíritu Santo. Así lo vio el gran San Agustín, cuando escribía en su carta a Proba: en la fe, la esperanza y la caridad, oramos siempre con un deseo vehemente. Santa Teresa, con una expresión feliz y llena de belleza, llama siervos del amor a los que han comenzado a hacer vida de oración, como dando a entender que orar vale tanto como estar siempre sometidos al influjo de la más alta de las virtudes cristianas,
que es la caridad. Estas son las palabras de la santa. Hablando ahora de los que comienzan a ser siervos del amor, que no me parece otra cosa determinarnos a seguir por este camino de la oración al que tanto nos amó, es una dignidad tan grande que me regalo extrañamente en pensar en ella. De entre las virtudes cardinales, la fortaleza es de práctica constante y muchas veces heroica. Solo el que se ha dedicado de veras a la vida de oración sabe lo que cuesta la perseverancia, la fidelidad indeclinable, el heroísmo que supone, en tiempos, el aguantar solo 5 minutos más. Otro tanto puede decirse de las renuncias que exige, renuncias al mundo exterior, a las diversiones que disipan, continua vigilancia sobre los sentidos y la imaginación, etc. Del mismo modo, se podría hablar de la obediencia, de la humildad y de otras muchas virtudes. También a este propósito escribe Santa Teresa: digo yo que aun si pidierais meditación, pudiera hablar de ella y aconsejar a todos que a todos la tuvieran, aunque no tengan virtudes, porque es principio para alcanzar todas las virtudes y cosa que nos va la vida en comenzarla todos los cristianos. Hay otro provecho muy grande para el alma en esta noche, y es que se ejercitan las virtudes por junto, como en la paciencia y longanimidad, las cuales se ejercitan bien en estas sequedades y vacíos, sufriendo el perseverar en estos espirituales ejercicios sin consuelo y sin gusto. Ejercítase la caridad de Dios, pues ya no es por el gusto atraído y saboreado que haya en la obra es movido, sino solo por Dios. Ejercita aquí también la virtud de la fortaleza, porque en esas dificultades y sinsabores que haya en el obrar, saca fuerzas de flaqueza y así se hace fuerte. Y finalmente, en todas las virtudes, así teologales como cardinales y morales, corporal y espiritualmente, se ejercita el alma en estas sequedades. Es de notar que aunque el santo habla de la noche oscura en concreto, no se hace ninguna fuerza al tema extendiendo este mismo razonamiento a toda la oración en sus diversas etapas. En este mismo sentido, decía el Señor a Santa Catalina: sabrás, hija mía muy querida, que perseverando el alma verdaderamente en la oración humilde, continua y devota, adquiere todas las virtudes. Por eso debe perseverar en ella y no dejarla, ni por ilusión del demonio, ni por fragilidad propia. La oración, madre de todas las virtudes. Muchos presumen que las buenas obras y toda clase de ejercicios preparatorios nos capacitan para una oración contemplativa. Es todo lo contrario. La oración contemplativa es la que engendra las buenas obras y las virtudes. Se consideran los efectos y frutos de la oración como medios que conducen a ella, y así no se aprecia su fuerza y su finalidad. Conquista a la madre y ella te dará hijos, dice Isaac de Siria. Alcanza el primer lugar la oración y adquirirás todas las demás virtudes. Por lo que se refiere a la lucha contra los vicios y defectos, quizá no haya medio más eficaz para extirparlos. Lo primero que se requiere en esta lucha es conocerlos, y ningún examen más penetrante que la oración, cuando se practica debidamente, a la luz de Dios, cara a cara con Él, es imposible que los defectos queden en la penumbra. Pronto el Señor los sacará al primer plano de la conciencia, y cuando son defectos en que interviene un poquito de mala voluntad y apego consciente, exigirá implacablemente el acabar con ellos, o al menos la lucha generosa por conseguirlo. De tal manera es esto verdad, que se llegará pronto a esta disyuntiva ante las continuas reclamaciones del Señor, o la corrección del defecto o el abandono de la oración. El alma no podría de otro modo soportar la implacable acusación de la conciencia. El intentar engañarse a sí misma, que es lo mismo que pretender engañar a Dios, resulta imposible, cosa que en otras ocasiones y por otros procedimientos resulta tan frecuente. Aquí la luz de la verdad penetra tan a fondo que hace imposible todo fingimiento. Todo esto tiene una explicación muy clara
Es doctrina bien sabida en teología que la caridad es la forma de todas las virtudes sobrenaturales, de tal manera que si algo valen es por lo que de ella tienen. Es como el tronco en que están insertas y la raíz de que se nutren. Ahora bien, es fácil comprender que para cuidar un árbol es preferible atender al tronco y a la raíz, que no irse cuidando de cada rama. Resulta más eficaz y más sencillo. Esto es lo que sucede con la vida de oración, es regar el tronco. Ya hemos repetido que la oración no es otra cosa que un trato de amistad con Dios, y que precisamente el trato asiduo es lo que engendra la intimidad y el amor. Cuarto, instancia. A pesar de las aclaraciones que hemos hecho sobre este punto, todavía se suele seguir insistiendo. Sí, mucho darse a la oración, pero luego en la práctica es poco el fruto que se advierte. Se ven personas que dedican mucho tiempo a la oración y luego son comodonas, poco sacrificadas, egoístas, de un insoportable. Respuesta. Puede pasar algo de esto, pero es necesario analizar la objeción despacio. Vayamos por partes. 1. Hay que convenir, en todo caso, que las razones aducidas y las autoridades alegadas en pro de dar esta importancia primaria a la oración quedan firmes y no pierden nada de su valor. 2. Podría suceder que tal persona en concreto no hiciera la oración o no la hiciera bien, aunque lo parezca. 3. Que esta misma objeción podría hacerse respecto a otras muchas cosas de valor santificador indiscutible, la confesión, la comunión, etc. No se comprueba su eficacia de una manera palpable. 4. No se ha de olvidar tampoco aquello de Santa Teresa, que se comete una grave injusticia con las personas de oración, exigiéndoles que casi automáticamente y por el hecho de darse la oración con seriedad y asiduidad, ya hayan de ser santas y no tener faltas. La santidad no es cosa de 2 días. 5. Habrá que atender también al género de faltas de que se trate. Si se trata de faltas hechas a plena conciencia y a sangre fría, y pasa mucho tiempo sin ninguna corrección, habría que pensar efectivamente que la oración de esa persona falla gravemente por algún lado. Si se trata de faltas repentinas, temperamentales, primeros movimientos, etc., no es de extrañar que, aun siendo muy buena la oración, duren mucho tiempo, ya que porque en realidad poco o nada ofenden a Dios, aunque sean muy llamativas hacia afuera, pues no hay en ellas mala voluntad, sino pura limitación humana. Ya porque de esta misma razón, poco o nada estorban en el camino de la santidad. En caso de Santa María Micaela, es bien egregio e instructivo a este propósito. Dios mismo puede permitir que no desaparezcan del alma mientras va haciendo su obra el Espíritu Santo, sea para mantenerla en humildad y conocimiento de su nada, sea para ejercitarlas en la paciencia, sea para obligarlas a volverse a Él en busca de ayuda al comprobar su radical impotencia. Puede también tratarse de hábitos pecaminosos muy inveterados y particularmente pegajosos en el terreno donde es particularmente notoria la debilidad humana, en pecados contra la castidad, contra la templanza, etc. Estos malos hábitos son muy difíciles de desarraigar, aunque sea muy buena la oración. Dentro de este mismo género de pecados, el hábito malo puede ir muy mezclado con neurosis de todo tipo que limitan y disminuyen mucho la responsabilidad. 6. También es menester distinguir si esta objeción sobre la ineficacia práctica de la oración parte de la misma persona interesada, que se queja de sí misma, que sufre decepción o desaliento, o es otra persona distinta que la dirige la inculpación. En el primer caso habría que alentarla diciéndole que es muy probable que se engañe a sí misma, juzgándose injustamente. No es fácil medir el adelanto, no hay termómetro para ello. Desde luego, una cosa es cierta, que estando en gracia de Dios, siempre adelanta. Es falso el dicho que corre por ahí
de que no adelantar es volver atrás. No se puede tomar así como suena, sin explicación. La recepción frecuente de los sacramentos, cualquier obra buena hecha en estado de gracia, aumenta la caridad y hace crecer en perfección la vida divina. Es una exigencia de toda vida, exigencia que le nace de sus raíces más hondas, el impulso incontenible de crecer y a desarrollarse, si desde fuera no se la obstaculiza o se la mata. Por otro lado, no puede tampoco olvidarse que según se va avanzando en la vida espiritual, se ven mucho mejor los defectos, en su número y en su gravedad. Esto puede dar la impresión de que no se avanza, más aún, de que se va para atrás, que se está cada día peor, cuando la verdad es que, por mayor abundancia de luz, lo que sucede es que se ven mejor las cosas. Si la objeción va dirigida a una tercera persona, habrá que hacerle ver lo arraigado que es el juzgar de todo esto sin peligro muy probable de equivocarse. Solo Dios es el que penetra los corazones y las intenciones y puede valorar y juzgar según la verdad estricta. Séptimo, finalmente, otra advertencia que se ha de tener en cuenta es si se trata de una persona enteramente normal, pues si tuviera alguna tara o fallo psicológico, no se podrá culpar a la oración de no producir los frutos esperados, sino a la anomalía de esa persona y al anormal funcionamiento de sus resortes psicológicos. Octavo, en el fondo de estas acusaciones, ¿no habrá también muchas veces por parte del que las hace un secreto deseo de acallar la conciencia en falta y de justificar la propia desidia? Es más que probable. Vuelvo a repetir, como colofón de cuanto hemos llevamos dicho, no tema perder el tiempo ni andar descaminado en su vida espiritual, quien dedica sus mejores energías a la oración, en cuanto se lo consientan sus deberes. Si es perseverante, llegará a las más altas cumbres de la santidad. Hasta aquí llegamos, hemos terminado de leer este libro. Luego tiene unos apéndices, pero no los vamos a leer, vamos a terminarlo por aquí. Este es el final. Buscaré, Señor, tu rostro, de Francisco Urías. Bien, muy claro, muy claro. Me gustó mucho las advertencias, me gustó mucho estas cuestiones a tener en cuenta. Los métodos no es oración. Me gustó mucho el mensaje de insistir, perseverar, seguir adelante a pesar de la sequedad, a pesar del desgano, a pesar de la desidia. Porque allí es donde comienza el mérito. Cuando se acaba el entusiasmo, allí comienza el mérito. Me gustó mucho eso. Perseverar, cueste lo que cueste, pase lo que pase, dedicarle tiempo a la oración, un tiempo prolongado si es posible. Y bueno, me gustó este libro. Yo creo que con el tiempo quizá vaya entendiendo mejor esto que acabamos de leer. Muy bien. Terminamos un libro más. Buscaré, Señor, tu rostro, de Francisco Jubrías.